Hola, buenas tardes queridos amigos, suscriptores, amigas, todas las personas que me puedan ver. Si les gusta este video, este canal, denle like, comparta, suscríbase y difunda lo que vamos a hacer aquí o lo que estamos haciendo de alguna manera. Hoy no voy a hablar de un libro en particular, pero sí voy a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención, me intriga, me deja siempre pensando, reflexionando. Y de este tema es el que vamos a hablar a continuación. Me estoy refiriendo a la idea del tiempo, al concepto del tiempo, ¿sí? El concepto del tiempo, voy a referirme a varios autores, pensadores, escritores, qué sé yo, científicos, para ver qué es lo que dicen ellos respecto del tiempo y por ahí establecer un pensamiento en común, quizás un pensamiento más en profundidad respecto de lo que yo creo del tiempo y de lo que ellos me dicen que lo que es el tiempo. Y voy a partir hablando de Aristóteles, ¿ya? Para Aristóteles el tiempo es la medida del movimiento o el cambio, por ejemplo. Y él dice, abro comillas, el tiempo es el número del movimiento respecto de un antes y un después. Cierro comillas. En este sentido, para Aristóteles, el movimiento es clave y es sinónimo de tiempo. Lo que se está moviendo, lo que está mutando, lo que está transformándose, ¿sí? Es el sinónimo del tiempo para él. ¿Ah? Ahora, más allá, podríamos hablar de lo que nos dice San Agustín y compararlo con lo que dice Aristóteles. San Agustín de Hipona, que se puede catalogar como la filosofía patrística, ¿ya? Él habla de que el tiempo es una experiencia subjetiva, ¿ya? Eh, y esto lo plantea en un libro que él llama Confesiones. Entonces, San Agustín vinculó la idea del tiempo a la mente y a la conciencia. O sea, la mente es quien percibe y le da sentido al tiempo para San Agustín, ¿sí? En ese sentido, San Agustín manifiesta lo siguiente, abro comillas, dice, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Eso dice San Agustín de Hipona. O sea, para él, el tiempo se puede dividir obviamente en las categorías que nosotros establecemos. Obviamente presente, pasado, futuro. Pero para San Agustín el presente es la atención de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo, ¿sí? El pasado para San Agustín es la memoria, es el recuerdo, es en el fondo la remembranza, traer al corazón, como significa la palabra memoria. Entonces cuando tú traes el pasado a este presente, tú estás trayendo algo que pasa por el corazón, por el sentimiento, ¿sí? Y por eso para él el tiempo es una experiencia subjetiva, ¿ya? Y se va a conectar con otros autores que vamos a decir más adelante. Y para San Agustín el futuro es la expectativa, es lo que vendrá, lo que uno desea, o quizás no necesariamente llamarlo lo que uno desea, sino que lo que uno espera, ¿sí? Y esto se conecta un poquito con la palabra esperanza, pero podríamos decir que la expectativa es lo que uno espera que se cumpla, ¿sí? Bueno, en ese sentido San Agustín establece estas categorías, ¿sí? Para él el presente, vuelvo a repetir, es lo que está sucediendo, el pasado es lo que se vincula a la memoria y el futuro es la expectativa. Pero si nos vamos a otra vereda, ya en la época moderna, ¿sí? Nos vamos a la vereda científica, podríamos decir que Isaac Newton, el famoso científico, ¿no es cierto?
manifiesta que el tiempo es absoluto, verdadero y matemático, que fluye. Newton plantea que el tiempo fluye, que es absoluto, verdadero y matemático. Tres ideas que conforman la noción de tiempo para él, ¿sí? Y él dice, abro comillas, el tiempo absoluto, verdadero y matemático, por sí mismo y por su propia naturaleza, fluye ecuable sin relación a nada externo. Cierra comillas. Complejo lo que está diciendo acá, ¿eh? Porque claro, plantea de que en el fondo el tiempo va fluyendo y que no está sujeto a otra cosa externa que lo condiciona. Entonces, fíjense las miradas que plantean los autores. San Agustín de Hipona plantea que el tiempo es subjetivo, ¿no es cierto? Y que en el fondo vincula el tiempo a la mente. En cambio, Newton plantea que el tiempo es total, absoluto y verdadero. No hay otra cosa que sea verdadera más allá del tiempo, y además es matemático y que fluye y que no depende de cosas externas para poder ser por sí mismo. ¿Mm? Ahora, quizás esto se contrapone con Immanuel Kant, con lo que Kant plantea en la filosofía moderna, ¿ya? Que en el fondo Kant lo que dice que el tiempo es una forma a priori de nuestra intuición sensible. Ahora bien, quizás se conecta lo que dice Kant con San Agustín, porque ambos plantean que el tiempo de alguna forma están ligadas a la mente, a nuestra intuición sensible, dice Kant. Ahora, el tiempo es una estructura ya mental. Fíjense, para Kant el tiempo es una estructura mental inherente, es decir, propia, que usamos para ordenar nuestras experiencias. O sea, Kant ya está estableciendo que el tiempo lo cuantificamos para poder ordenar nuestras formas de vida, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice Kant en relación a esta idea del tiempo? Él dice lo siguiente, dice, el tiempo no es otra cosa que la forma de nuestro sentido interno, ¿sí? Esto es, de la intuición de nosotros mismos y de nuestro estado interno. O sea, Kant vincula directamente la concepción del tiempo a una idea subjetiva también. Podríamos pensarlo de esa manera. Y por lo tanto, eh, el tiempo es la forma que nosotros le damos sentido interno. Eso es lo que de alguna manera está manifestando Kant con estas ideas que él nos quiere, digamos, transmitir. Ahora, si nos vamos a la vereda científica nuevamente, fíjense que para Newton el tiempo es absoluto, matemático y verdadero, ¿no es cierto? Pero Albert Einstein, ya en la física moderna, nos plantea que el tiempo es relativo, ¿sí? Que el tiempo va ligado estrechamente al espacio y por lo tanto conforma una sola idea, la idea del espacio-tiempo, ¿no es cierto? Y él dice así lo siguiente, comillas, la distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión obstinadamente presente. Presente en nosotros, en nuestra mente, presente en nuestro presente quizás, no sé, pero es una idea que en el fondo eh, depende de nuestra percepción también, es relativo, pero no, quizás no nos damos cuenta de la relatividad del tiempo. Entonces lo que Albert Einstein nos quiere decir que el tiempo, ¿ya? Que esta idea del tiempo
transcurre de manera diferente para observadores en movimiento relativo. O sea, si tú te mueves a tal velocidad, el tiempo va a ser percibido por ti de tal o cual manera. Si tú te mueves muy rápido, obviamente ahí todo cambia, ¿no es cierto? Ahora, desde la perspectiva, dejando un poquito atrás a Einstein, desde la perspectiva de Martin Heidegger, desde la idea de la filosofía existencial, ¿ya? Para Heidegger el tiempo es visto como finitud, ¿ya? En el fondo es la comprensión de nuestra propia muerte, de nuestro propio futuro, el futuro que nos espera a todos nosotros, tarde o temprano. Y eso, para Heidegger, esta idea del tiempo como finitud, ligada a la muerte, le da sentido a nuestra existencia, ¿sí? Por lo tanto, Heidegger, al hablar, por ejemplo, del ser ahí, ese ser ahí quizás lo plantea desde la perspectiva del futuro, ¿sí? En el fondo es lo que nos quiere decir es que esta idea del tiempo lo que permite es que posibilita la totalidad de la estructura del cuidado, ¿ya? Más o menos parafraseando lo que dice Heidegger. L- Se los voy a decir literal. Para él es lo siguiente, con esta cita quizás pueda ser mejor explicada que por mí, obviamente. El ser ahí, dice Heidegger, es por lo tanto futuro, lo que primariamente posibilita la totalidad de la estructura del cuidado es la temporalidad. ¿Pero qué quiere decir esto? A mí me costó y me está costando mucho entenderlo. En el fondo nos habla de una dualidad del tiempo. El tiempo como realidad física, ¿ya? Y el tiempo desde la experiencia subjetiva y existencial. Y aquí conectamos a Kant, conectamos a San Agustín y obviamente Heidegger, desde las perspectivas subjetivas del tiempo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el tiempo es para Martin Heidegger una dualidad, ¿ya? Hay una dualidad en el tiempo que lo percibimos físicamente cuando envejecemos o cuando vemos que nuestros seres queridos envejecen o las cosas se van ajando, se van desgastando, etcétera. Y por otro lado, esta experiencia subjetiva del tiempo y que es existencial, vuelvo a repetir. Pero hay otros pensadores que plantean que el tiempo es cíclico y eterno. No estoy diciendo con esto que el Heidegger, Newton, Einstein, San Agustín y Aristóteles no hayan concebido el tiempo de manera eterna. Quizás sí, quizás no. Quizás ustedes me pueden ayudar en la profundización de esta idea. ¿Ah? Pero de alguna manera quizás lo pensaron. Pero hay otros pensadores que sí lo pensaron y lo plantearon bastante claro en su momento. Por ejemplo, si nos remontamos a Heráclito de Efeso, este presocrático filósofo griego, ¿ya? Para él el tiempo se asocia a un eterno devenir, es decir, algo que está en constante flujo y cambio. Es decir, es un cambio perpetuo, ¿ya? Y eso lo simboliza Heráclito en la famosa imagen del río, que es el símbolo, ¿no es cierto?, del tiempo. También lo plantea desde la imagen o desde el símbolo del fuego, ¿ya? Que en el fondo el tiempo posibilita la idea de, eh, ¿cómo decirlo?, creación y destrucción, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Heráclito? Dice, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río
pues nuevas aguas corren siempre sobre él. Fíjense entonces que para Heráclito de Éfeso el tiempo es cíclico, circular, ¿no es cierto? Y es un devenir constante y perpetuo, es un fluir, es un cambio perpetuo. Friedrich Nietzsche, ya a la otra vereda del tiempo, nos plantea la noción del eterno retorno de lo idéntico. Yo personalmente me cuesta un poco comprender la idea de Nietzsche del eterno retorno de lo idéntico. Es un concepto bastante complejo y profundo, pero con lo que yo sé más o menos podríamos asociarlo, digo, a ideas que se relacionan con el tiempo. Entonces Nietzsche dice, por ejemplo, ¿querrías volver a vivir esa vida innumerables veces? Si esta reflexión te dominara, te transformaría, tal vez te aplastaría. Cierre comillas, dice Nietzsche. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hay distintas miradas del tiempo, ¿no es cierto? Hay distintas miradas del tiempo en relación a distintos autores y pensadores. Por lo tanto, Nietzsche ya está planteando la idea también que Heráclito de este tiempo cíclico. Ahora, Henry Bergson, desde la visión de la filosofía francesa, plantea al tiempo como una experiencia psicológica y social. Entonces, él distingue del tiempo de la ciencia y el tiempo de la duración, un concepto que él aplica, la duración. Por lo tanto, aquí lo que él nos plantea es que el tiempo como tal, ¿ya?, también se vive en la conciencia, tiene un vínculo bien importante con San Agustín, con, ¿no es cierto?, con Kant y con Heidegger, Bergson. Entonces él nos dice que el tiempo como tal se vive en la psique, en la conciencia de cada ser humano, ¿ya? Y el tiempo, en ese sentido, esa idea de ese tiempo que se vive en la conciencia, lo asocia a él a la idea de duración, ¿sí? Y también dice que la duración es la... ¿cómo era la palabra? Es la noción cualitativa, ahí está, heterogénea y fundida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de alguna manera que hay estados pasados y presentes que se mezclan en la experiencia subjetiva de la psique o de la conciencia humana, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Henry Bergson? Abro comillas. Dice, hay por lo menos una realidad que la captamos desde dentro y no por simple análisis. Es nuestra propia persona en su fluir, el yo que dura, ¿sí? O sea, este yo que está observando las cosas, quizás las observa desde esa perspectiva que le da su propia experiencia, y su propia experiencia desde la perspectiva que cómo lo percibe su propia conciencia, ¿sí?, su propia psique. Y ahí lo cuantifica, lo percibe de distintas maneras, heterogéneamente, y se funde este pasado con este presente y quizás con la idea de lo que vendrá. Ahora bien, por ejemplo, desde la teoría crítica y el postestructuralismo, Michel Foucault nos dice que, por ejemplo, el tiempo se tiene que abordar este tema a través de la historia y la noción del poder, ¿sí?
y lo asocia Foucault al concepto de episteme, ¿sí? Que en el fondo es el marco de conocimiento dominante de una época. Es el saber de la época que en el fondo determina nuestra manera de organizar y entender el tiempo, ¿ya? Por decirlo así, es una tecnología del poder que disciplina los cuerpos y a las sociedades y a las comunidades, por ejemplo. ¿Y qué dice Michel Foucault? Dice, abro comillas, el tiempo es, al menos en parte, una tecnología política. El tiempo manipulado políticamente, estructurado políticamente y visto desde la lógica del poder, ¿sí? Ya no lo ve Foucault como algo netamente personal, subjetivo, ni desde una perspectiva cientificista, absoluta como Newton o relativa como Einstein, ¿sí? Por lo tanto, Foucault lo asocia directamente a la noción de la historia y a la noción del poder, conceptos que él trabajó profundamente en sus obras y en su pensamiento. Ahora, hay otros pensadores, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, que ve el tiempo desde una perspectiva destructiva, netamente destructiva, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera, ¿ya? Esta noción destructiva se asocia con la noción de Heidegger, porque en el fondo Heidegger nos está diciendo que tenemos que tener la conciencia de nuestra propia muerte en la noción del tiempo, ¿no es cierto? Pero Schopenhauer le da otro giro, quizás, y él plantea que el tiempo está ligado al sufrimiento y a la inutilidad de la existencia. Obviamente todos sabemos que Schopenhauer es como para poder eh, tirarse de un puente. Por lo tanto, para él, el tiempo tiene lógica en el sentido de que es destructivo y está ligado a la noción del sufrimiento y a la inutilidad de la existencia. La existencia es inútil en cierto sentido. Es absurda, como diría Albert Camus, guardando un poco los paralelos, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este concepto de Schopenhauer, el tiempo está impulsado por la voluntad ciega, por una voluntad que te ordena, quizás subconscientemente, no lo sé. Tendría que quizás averiguar un poquito más respecto de esta visión que tiene Schopenhauer. Pero a primeras y buenas puedo decir que el tiempo para él es la forma en que la realidad se descompone. Es decir, esta realidad que va degradándose y te va llevando inevitablemente a la muerte, como planteaba Heidegger también, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Arthur Schopenhauer? Dice, comillas, el tiempo es lo que hace que todo se pudra entre nuestras manos y por ello es la evidencia de la futilidad de todo esfuerzo. Fíjense cómo lo plantea, ¿no es cierto? Cómo lo plantea Schopenhauer desde una perspectiva totalmente destructiva y pesimista. Ahora, yo me quedé muy pegado con la noción del tiempo cuando leí la novela La montaña mágica de Thomas Mann. Y me hizo también mucho sentido lo que Thomas Mann veía en el tiempo. Él lo veía desde una perspectiva psicológica, mítica y también dual, ¿ya? En el fondo también subjetiva. El tiempo como una experiencia elástica, ¿sí? Y subjetiva, y que se puede manipular a través de una narrativa, de un relato y desde la conciencia humana. Por lo tanto, el tiempo como experiencia subjetiva
que en el fondo esta experiencia subjetiva puede ser la noción de bersoniana, ¿no es cierto?, de Bergson, es un tiempo acelerado o relantilizado o más lento, ¿no es cierto?, que se relantiza. Y eso depende del estado mental y emocional de la persona, de cómo lo percibe. Y aquí, por ejemplo, tenemos el episodio cuando Hans Castor, el protagonista de la montaña mágica, va a hacer una excursión a la nieve y se encuentra con una tormenta y su experiencia es muy agobiante, con los elementos golpeándolo, desorientado, y esta experiencia en el fondo fue muy rápida, muy veloz para él. En cambio, el tiempo del ocio, de el tratamiento de la tuberculosis en el sanatorio Bergdorf, se le hacía muy lento, muy rutinario quizás, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que para Thomas Mann el tiempo se puede ver desde dos perspectivas: el tiempo vacío y el tiempo lleno. El tiempo vacío es aquel tiempo, digo, que está, que se puede decir que hay días idénticos a otros, ¿ya? Y que no tienen un contenido significativo para la persona, porque la rutina es tan demoledora y tan parecida a la del día anterior y de la del día anterior y así, 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 ¿sí? Que esa rutina quizás hace pasar el tiempo, o las personas lo sienten más rápido, pasa más rápido, ¿sí? Ahora, en contraposición a la idea del tiempo lleno, este tiempo donde hay momentos de profunda experiencia, y aquí yo creo que me equivoqué yo delante cuando planteé la idea de Hans Castor atrapado en la excursión de la montaña cuando sobreviene el, ¿cómo se llama? La tormenta, ¿ah? Y lo tiene ahí atrapado. Ese tiempo que vivió la tormenta Hans Castor, y aquí me rectifico, en el fondo fue de una experiencia muy profunda para él, muy significativa, y que le otorgó, ¿no es cierto?, un sentido que estaba lleno de algo, ¿no es cierto? Entonces, esa experiencia profunda hizo que de alguna manera en Hans Castor sentir la tormenta de una forma más lenta. Y eso se, se quedó muy grabado en la mente del personaje, en la conciencia, ¿sí? Entonces, en este sentido, Thomas Mann plantea que el tiempo vacío tiene que ver con este tiempo que está vacío porque los días son idénticos y que al ser tan idénticos un día de otro pierden significado o significación para la persona. Y esto está asociado a las rutinas y por eso queremos escapar de la rutina y salir de ese tiempo vacío que en el fondo nos haga trasladar a una experiencia mucho más rica y más nutritiva para el alma, que podría decirse que es el tiempo lleno para Thomas Mann, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, el tiempo lleno es el tiempo de esta experiencia profunda, ¿ya? Es este sentir lento y detallado que tiene la conciencia respecto de estas experiencias profundas y significativas porque no son rutinarias, ¿sí? ¿Qué planteaba Thomas Mann de alguna manera? Abro comillas, dice: si el tiempo es la medida del cambio y de lo diverso, es, a la inversa, que el hábito es lo que hace que el tiempo se achique, se encoja y sea percibido como rápido. Fíjense cómo lo plantea ahí, cierre comillas, cómo lo plantea Thomas Mann. Ahora,
hay ciertas nociones de este tiempo que está abolido, que está suprimido, anulado, ¿ya? Que es la abolición del tiempo. El tiempo circular y mítico, por ejemplo en el sanatorio, ¿ya? Tiene que ver con esta idea de el tiempo vacío, que nos ayuda a entender que hay una eternidad, hay una atemporalidad y en el fondo es un tiempo artificial. Y ahí opera la noción del olvido en base de la repetición y la falta de metas externas que llevan a las personas, ¿no es cierto?, al olvido de esta vida normal, que tienen en la llanura, es decir, en el mundo real, donde tienen que ir a trabajar, porque recordemos que Hans Castor, el protagonista de la montaña mágica, asciende al sanatorio Bergdorf, que está en la alta montaña en Suiza, en Davos-Platz, en un pueblo cercano ahí, y que de alguna manera, eh, viviendo en el sanatorio, hay un olvido, hay una repetición y hay una falta de metas externas. Por eso Joachim, ya el primo de Hans Castor, Joaquín Siensmans, estaba desesperado para volver a tomar su rutina porque ya no aguantaba más el tiempo. No aguantaba el tiempo vacío del sanatorio y cómo la naturaleza era un cómplice de alguna forma de este tiempo vacío donde el invierno era eterno prácticamente. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ese tiempo del olvido en donde están en el sanatorio, es el tiempo de, por decirlo así, el tiempo presente de la enfermedad y del ocio. No tienen otra cosa más que hacer que recuperarse tumbados en una camilla, tomando la cura de reposo, etcétera. Entonces, esa novela para mí fue súper importante haberlo leído, porque en el fondo me hizo entender cómo el tiempo también es una técnica narrativa, pero magistral, como lo plantea Thomas Mann. Y para decirlo de alguna forma, hay tensión entre este tiempo breve y este tiempo largo, ¿sí? Siempre hay una tensión subjetiva. Bueno, amigos, entonces la idea era compartir estas reflexiones en torno al tiempo, en torno a lo que dicen distintos pensadores a lo largo de la historia, pasando por Aristóteles, pasando por Heráclito, pasando por San Agustín, pasando por Newton, por Einstein, por Michel Foucault, por Martin Heidegger, por Schopenhauer, por Nietzsche, por Thomas Mann, para poder aclarar un poquito en mi mente estas ideas del tiempo y entender que de alguna manera, quizás como decía Nietzsche, que el tiempo es nuestro enemigo. Pero bueno, así es la cosa, así que lo único que queda es vivir y aprovechar el tiempo y a seguir leyendo.